¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en cual estén escuchando esta grabación. Mi nombre es Carlos Amánquez, actualmente soy el secretario general de la Red Internacional de Promotores por los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Queremos agradecer a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por haber generado este espacio de capacitación y formación respecto de la Agenda 2030 y en particular a la Dirección General de Asuntos Metropolitanos. La verdad que es más que interesante encontrar espacios en los cuales nosotros podamos abordar las diferentes temáticas que se encuentran representadas dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en particular en este proceso formativo que va a trabajar sobre el eje de las ciudades y comunidades sostenibles, ampliando esa mirada a las regiones metropolitanas. Así que encantados de poder participar y muy agradecidos por estos espacios que son más que necesarios para poder abordar las complejidades y los desafíos que tenemos por delante como región y también como país. Vamos a compartir con ustedes una presentación sobre lo que implica la Agenda 2030 y lo que implican los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así que esperamos sea de utilidad y desde ya nos estaremos encontrando en el transcurso del proceso formativo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene un marco de acción y un primer desafío que implica poder lograr lo que ella manifiesta al 2030, ¿no? Tenemos a partir de ahora 10 años para poder hacer esa transformación en la sociedad, en la economía, en nuestra vinculación con el ambiente, con los recursos naturales, con la naturaleza, para poder de alguna forma empezar a concebir y a vivir y a desarrollarnos en una sociedad basada en el desarrollo sostenible. Pero eso implica que nosotros tengamos que ir transformando esta sociedad, nuestros vínculos, nuestras formas de producir y demás, para poder concebir esta sociedad basada en la sostenibilidad. Sin duda alguna, lo primero que nosotros tenemos que saber son algunas realidades de la región que tienen una representación también en nuestro país, y la realidad es que todavía tenemos situaciones complejas a resolver a nivel internacional. Todavía, y hoy actualmente en el mundo, hay 900 millones de personas que viven en situación de pobreza y el 50% se encuentra en el continente africano. Pero eso no es algo externo, sino que también es algo que a la región le toca de cerca, y es que el 38% de nuestra población, más de 240 millones de personas, viven en situación de pobreza o extrema pobreza. Y estos son números realmente alarmantes y que nos convocan a conocer esta situación y a poder abordarla, principalmente desde el lado del diseño de políticas públicas, pero también creemos y consideramos que todas y todos podemos aportar en la transformación y en la eliminación de estas situaciones que reproducen la pobreza y la desigualdad y que son el principal foco sobre el cual trabaja la Agenda 2030. Nosotros no podemos concebir un desarrollo sostenible con personas viviendo en situación de pobreza, extrema pobreza o indigencia, y tenemos que ahí poner los esfuerzos para poder dar una solución concreta a esta gran cantidad de personas que viven en situación de vulnerabilidad. También la realidad es que, y es lamentable, que desde el 2007 a la actualidad, la pobreza ha aumentado en la región de América Latina y el Caribe, con lo cual veníamos perdiendo la batalla contra la pobreza, y hoy más que nunca es interesante poder reflexionar sobre eso, ver por qué se estaban dando esas situaciones y poder ponerla en contexto para poder abordar los desafíos que vienen por delante, principalmente pensando el tiempo posterior a la pandemia que estamos viviendo actualmente y que lamentablemente, según los informes presentados en los últimos días, principalmente por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, nos muestran que la pobreza va a seguir aumentando, que más de 30 millones de personas y hasta 70 millones de personas se pueden encontrar en esta situación nuevamente, y esto implica retroceder entre 13 y 30 años en la conquista de la agenda del desarrollo y volver a los estándares incluso de 1990. El 55% de la población mundial no tiene acceso a la protección social, es decir, que no hay una jubilación, una pensión, un aporte remunerativo por parte del Estado, y estamos hablando de una gran cantidad
la mayor cantidad de población dentro del mundo no tiene protección social, así que también hay que poner el foco en eso, y esto implica poder conquistar derechos que más adelante vamos a hacer una reflexión también sobre eso. La pobreza extrema es 3 veces más alta en zonas rurales, los jóvenes tienen 3 veces más probabilidades de estar desempleados, aún tenemos grandes falencias y situaciones a abordar respecto del acceso universal a la salud, y es algo que actualmente también estamos reflexionando. Para que ustedes se den una idea, 4 de cada 10 niños no tiene el equipamiento, la infraestructura para poder hacerse un lavado adecuado de manos. Entonces eso implica que ya el 40% de los niños y las niñas se encuentran en riesgo sanitario, algo que es más que necesario hoy en día y en el marco de esta pandemia poder higienizarse. Eso igual está asociado a un montón de situaciones más y de enfermedades, pero tiene que ver con el acceso al agua, con el acceso a los servicios públicos básicos, y ahí también hay muchas cuestiones todavía por resolver. Bueno, falta incluir la voz de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones y promover con mayor fuerza la participación ciudadana. La realidad también es que a nivel internacional, durante los últimos años, los índices de democracia han bajado en el mundo. Esto tiene que ver con la participación del ciudadano y la ciudadana, y ahí tenemos que reforzar los esfuerzos para poder abordar estas situaciones. Tenemos situaciones complejas que van a generar un sinfín de desencadenantes negativos en el sistema productivo, en nuestras relaciones sociales, en las ciudades, en la producción, ¿no? En la generación de alimentos, en el impacto sobre los niños y las niñas y sobre las mujeres, que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático. También vivimos en la actualidad convivimos, perdón, en la actualidad con conflictos armados. La desigualdad de género sigue siendo una tendencia, si bien se han logrado grandes avances en la conquista de la agenda de géneros y diversidades, todavía queda mucho trabajo por hacer allí. Estamos en un contexto de pandemia, muchas personas tienen que trabajar desde el hogar o estudiar desde el hogar, y ahí hay desafíos considerados e importantes, teniendo presente que el 33% de la población de América Latina y el Caribe no tiene acceso a Internet o a un buen Internet, y sin duda alguna eso va a acrecentarse en la medida que la gente tenga que destinar recursos a los servicios básicos y a la alimentación, en vez de lo que serían de alguna forma considerados hoy mecanismos que dan una mejor calidad de vida, como puede ser mecanismos o servicios como puede ser el Internet, ¿no? Tenemos desafíos más que interesantes también por delante respecto del acceso a una educación de calidad, equitativa, accesible y universal. Y también tenemos que replantear el uso que nosotros les estamos dando en favor del sistema de producción y consumo en la actualidad, el uso que estamos teniendo de los recursos naturales y del ambiente. Sin duda, muchos de los problemas asociados a cuestiones de salud, a cuestiones del desarrollo, del crecimiento, están asociadas al uso que nosotros hacemos de nuestro ambiente, y tenemos que empezar a reconfigurar esa forma en la cual nosotros nos relacionamos para de alguna forma, y de forma muy sencilla decirlo, seguir viviendo en este mundo, ¿no? Ahí está el gran desafío. Hemos logrado grandes avances, no es que todo es negativo, hemos logrado grandes avances en un montón de cuestiones que vamos a ver más adelante están representadas dentro de la agenda, pero la realidad es que tenemos que ir a un ritmo mucho más acelerado. La propia Agenda 2030 y un montón de informes más vinculados a temas de desigualdades, a temas de migrantes, a temas de cambio climático, a temas del uso del suelo, nos dicen que tenemos tan solo 10 años, los próximos 10 años, para poder realmente transformar esta sociedad y empezar a darle una solución definitiva a estos problemas que nos aquejan hace mucho tiempo. Ahí está el verdadero poder transformador que hoy tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, y estos procesos formativos que enmarcamos y que promovemos son más que fundamentales para poder encontrarnos en ese sendero que implica trabajar los temas vinculados al desarrollo sostenible. Todo esto que dijimos recién forma parte de un diagnóstico. Hay temáticas que vienen heredadas de hace mucho tiempo. La situación de la pobreza es algo que lamentablemente se ha dado siempre en la región, y también la realidad es que América Latina y el Caribe en particular son regiones, es la región, perdón, más desigual del mundo, ¿no? Entonces, eso se va a ver representado en un sinfín
de temáticas y de problemáticas que vamos a ir abordando en el transcurso de este proceso formativo, y que sin duda va a tener una representación trascendental en lo que es la gestión, el manejo, la administración, el desarrollo y la planificación de las ciudades. Hoy nuestro foco está puesto en ciudades, pero implica también poner el foco allí, que nosotros tengamos que conocer el contexto en el cual estamos inmersos, cómo eso se va a ver representado en estos espacios territoriales que son las regiones metropolitanas y las ciudades. Y lo que vimos previamente, bueno, forma parte del diagnóstico de la situación de la actualidad respecto de los temas que preocupan y ocupan a la ciudadanía. Pero este sistema, estas problemáticas tienen que ser abordadas de alguna manera, tienen que establecer un plan de acción, tienen que ser ordenadas y dispuestas de una forma en la cual permitan ir dando pasos concretos a través de un proceso de planificación y poder lograr determinadas acciones concretas, determinadas conquistas de derechos, determinadas soluciones para poder abordar estas problemáticas. Y es ahí donde ingresa lo que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos 17 objetivos son nuestra meca de trabajo, son nuestros objetivos centrales, es en sí la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 ODS, el proceso que nosotros queremos abordar, porque creemos que ahí hay un verdadero poder transformador. Cumplir con la Agenda 2030 y poder lograr aquellas metas, indicadores que aquí están representados y que vamos a ver en breve, implica poder eliminar de una vez y para siempre aquellas brechas que reproducen la pobreza y la desigualdad. Como dijimos antes, y es algo que lo vamos a decir constantemente, nosotros no podemos concebir una sociedad basada en el desarrollo sostenible con personas viviendo en situación de pobreza. Y por eso consideramos, y lo considera así la agenda, que el objetivo número 1 es poder eliminar esa situación que además genera un montón de desencadenantes más que afectan el desarrollo de la humanidad. La Agenda 2030 entró en funciones en 2015, tiene un periodo temporal 2030, tiene 15 años para cumplirse, ya pasó un tercio de ese tiempo total, y con lo cual hoy nos encontramos en una cuenta regresiva para poder abordarla y para poder cumplir los parámetros allí establecidos. Toca todas las temáticas que seguramente a más de uno de los que está participando en el proceso formativo le interesa. Si ustedes de pronto tienen interés sobre temas de eficiencia energética, tiene una meta representada dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Si de pronto a ustedes les interesan los temas de cambio climático, tiene un objetivo vinculado y varias metas dentro de lo que es la Agenda 2030. Si a ustedes les interesan la vida o el sistema de salud de los infantes o de las madres, tiene un apartado dentro de la agenda. Si le interesan los temas de transporte, tiene un apartado. Lo mismo temas de migrantes, eliminación de leyes discriminatorias, la gestión de los residuos municipales, la consolidación de un comercio mucho más humano y del bien común, tiene un apartado dentro de la agenda. La verdad que hay una riqueza temática y ello se ve allí representado porque surge a través de las demandas que tiene el ciudadano, la ciudadana, que tienen los territorios, que tienen los gobiernos nacionales, y que de alguna forma se ve apalancado en esta agenda internacional a través de este orden que dieron los países y que surgió a partir de los debates que se van dando a través de la Organización de las Naciones Unidas, y hay que enunciar que realmente este organismo es el que ha dado vida a la agenda y el que ha reordenado las prioridades y ha logrado el consenso entre todos los países. Eso me parece no menor, porque nosotros también consideramos que a partir de ese consenso que se dieron entre las naciones para poder abordar estas temáticas que aquí encontramos representadas, implica que todo lo que surja de la propia Agenda 2030 tiene que darse en un marco de consenso y de diálogo. Así que ahí tenemos también desafíos por delante, pero sin duda lo vamos a poder abordar en la medida que nosotros comprendamos que hoy estamos todos en el mismo mundo, estamos en las mismas situaciones respecto de poder dar soluciones concretas al abordaje de esta agenda, así que los invitamos a que se vinculen con ella y esperamos que este proceso también acompañe a que se vean más involucrados en la misma. En definitiva, la Agenda 2030 y los objetivos allí propuestos representan principios básicos para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Los ODS están acompañados de indicadores para monitorear y evaluar el aporte y cumplimiento de sus metas, eso es algo que vamos a ver en breve. Y los objetivos y metas globales
se planifican en relación con los desafíos ambientales, sociales, políticos, institucionales y económicos con que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad. No dejar a nadie atrás, eso es algo que van a encontrar siempre vinculado a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es el principal propósito de esta agenda y están orientados los esfuerzos, o sea, busca que los esfuerzos vayan orientados a promover alianzas para lograr cambios positivos en beneficio de las personas, la sociedad y el planeta en un contexto de paz, justicia, inclusión y equidad. Este es un resumen muy concreto de lo que implica la Agenda 2030 y los ODS y nos encantaría que lo tengan presente y que así lo puedan transmitir como un resumen, pero detrás de todo esto hay millones de temáticas, de situaciones que podemos abordar en cada uno de los espacios donde ustedes se desarrollan, son profesionales, trabajan o conviven, ¿no? Bueno, los principios de la Agenda 2030 es la universalidad, esto es muy claro, abarca a todo el mundo, ha surgido a través del consenso de las naciones, busca que la conquista de la agenda logre el beneficio de toda la humanidad en la totalidad. Son integrales, y acá es algo que a nosotros nos parece interesante, porque cuando nosotros hablamos ya del concepto de desarrollo sostenible, buscamos una integralidad entre tres dimensiones fundamentales de lo que implica la sostenibilidad, que es el ambiente, la sociedad y la economía, articulando y generando unas sinergias que permitan el desarrollo integral de todas sus dimensiones, propiciando un nuevo equilibrio entre las mismas, ¿no? Y no dejar a nadie atrás, que implica de alguna forma también poner a todos por delante, porque claramente hay gente que, digamos, tiene la posibilidad de pensar esta agenda, de poder dedicarle tiempo a abordar las problemáticas que allí se ven representadas para poder darle soluciones concretas al resto de la sociedad que lamentablemente no tiene las posibilidades para salir de esa situación de pobreza o indigencia o extrema pobreza que mencionamos previamente. Así que no dejar a nadie atrás es lo que nosotros buscamos y eso implica lograr una base sólida de la sociedad y de nuestra relación con la economía y con el ambiente para poder de ahí en adelante construir una nueva sociedad transformada y que sus bases estén consolidadas en la sostenibilidad y en esto que hablamos previamente. La Agenda 2030 es una declaración, tiene principios compartidos y compromisos, tiene una visión que se ve representada a través del propio documento, tiene un plan de acción, es decir, bueno, nosotros creemos y vemos estas situaciones, tenemos un plan de acción para abordarlas y ese plan de acción, esa hoja de ruta, son los propios objetivos de desarrollo sostenible. También tiene un sistema de seguimiento y monitoreo y evaluación y revisión en diferentes escalas, que lo que permite de alguna forma es ir viendo cuáles y cómo son los pasos que vamos dando y de qué manera también, ¿verdad? Cómo, cuándo, cuáles y de qué manera son los pasos que nosotros vamos dando para poder abordar la agenda y poder llegar al 2030 con estas metas y estos indicadores cumplidos, ¿no? Y también tiene un sistema de implementación, porque de alguna forma ya no pensamos en que solamente tenga el rol central el Estado Nacional, que si bien es el que ha adherido y el que ha potenciado y el que ha negociado a nivel internacional el desarrollo de esta agenda, hoy sabemos que es a través de las alianzas, de las articulaciones, de las asociaciones, de la unidad, que nosotros podemos abordar en concreto la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Y ahí también hay un foco de trabajo muy fuerte respecto de lograr estas alianzas para poder dar soluciones definitivas a los problemas que se ven representados en la agenda. Está dividido en 5 ejes: el eje de personas, que se vincula a la sociedad; el eje de planeta, que se vincula al ambiente; el eje de prosperidad, que se vincula principalmente a los temas económicos, y también, no solamente los temas económicos, pero digamos, considerando el concepto de desarrollo sostenible, sería quizás el eje más vinculado a estas temáticas, y es allí incluso donde aparece el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles como nuestro gran foco de trabajo en este proceso formativo. No podemos concebir este equilibrio entre las dimensiones que dijimos previamente si no lo generamos a través de las alianzas y en un contexto de paz, ¿no? Y aquí está el concepto de desarrollo sostenible. Cuando nosotros hablamos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, estamos hablando de esto, ¿no? Lo que ya decía el informe Brundtland hace varios años, lograr el desarrollo sostenible, que implica de alguna forma
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades y en base a sus propios criterios, ¿no? Y es ahí donde se da a través de este informe y de este concepto esta necesidad de buscar el equilibrio entre el ambiente, la sociedad y la economía y lograr que cada una de las instancias se potencien en favor de esta nueva sociedad. Y sin duda alguna no podemos concebir este desarrollo sostenible viviendo en situaciones conflictivas a nivel territorial, en conflictos armados, en procesos de guerra. Es fundamental que la sociedad se pueda concebir en un contexto de paz, y es así que hablamos del concepto en la totalidad de desarrollo sostenible, y es que lo vemos representados en la Agenda 2030. Algo que para mí me parece interesante del concepto de desarrollo sostenible es esto de comprometer, digamos, de alguna forma comprometernos a que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades en base a sus propios criterios o parámetros. Hoy en día, sin duda alguna, tenemos que lograr el cumplimiento de esta agenda para que los niños que están naciendo ahora y que van a nacer dediquen buena parte de su tiempo a vivir y no a pensar en soluciones y a estar en situaciones conflictivas por la herencia que han recibido. Creo que parte de nuestro compromiso tiene que ser ese compromiso intergeneracional que buscamos en el desarrollo de todas las políticas, ¿no? Y esto implica algo que es fundamental a la hora de abordar la Agenda 2030, y es romper con este proceso que nos permite solamente pensar en la inmediatez, en el hoy, en mi forma de vida, y pensar en las futuras generaciones, pensar en el futuro del mundo, independientemente de que yo esté o no en él. Y ese compromiso intergeneracional es algo fundamental para poder pensar y concebir el desarrollo sostenible, poder aplicar la agenda y poder dejar un mejor mundo para, para todos y todas los niños y las niñas. Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en particular tienen un enfoque muy orientado al desarrollo de derechos humanos. De hecho, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son derechos humanos, son universales e inalienables, están interconectados, son interdependientes. Nosotros, aportando a uno de los objetivos o a algunas de sus metas, estamos aportando a la integralidad de la agenda. Eso es algo fundamental y es un mensaje muy claro que queremos transmitirle, que no se sientan opacados a la hora de ver que son muchas las temáticas que aparecen dentro de la agenda, sino que justamente comprendiendo que abordándola desde diferentes perspectivas, diferentes temáticas, diferentes metas, nosotros estamos aportando la integralidad de la agenda. Es decir, hoy vamos a trabajar en particular sobre el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles, y abordando ese objetivo, sin duda alguna, podemos lograr un sinfín de impactos directos e indirectos en el resto de la agenda, ¿no? Busca que todas las personas sean consideradas iguales, lamentablemente es algo que aún no se da, pero estamos trabajando en ello, y que no sean discriminatorios. También hay derechos y obligaciones. La inclusión de nuevas temáticas en la Agenda 2030 implica que también se ven involucrados nuevos actores. Sin duda alguna, digamos, la gran inclusión del eje de ciudades hace una convocatoria muy explícita a que las áreas metropolitanas, a que las ciudades formen parte del proceso de toma de decisiones y de trabajo respecto de la agenda. Entonces, por ejemplo, los más de 16.000 municipios de América Latina y el Caribe, o regiones o cantones, o departamentos se ven involucrados de esa forma en la inclusión de ese objetivo, en poder cumplir y aportar a esta agenda, ¿no? Y también la idea es que la misma propicie la participación. A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron los objetivos globales previos a la Agenda 2030, estos objetivos son mucho más abiertos respecto del rol que pueden tener otras instituciones, actores y sectores de la sociedad. Entonces ya no solamente hablamos del rol del gobierno nacional, que sabemos que es fundamental para esto, pero también nos imaginamos un gobierno nacional acompañado de las fuerzas vivas de la sociedad, acompañada de los municipios, de los sindicatos, de los medios de comunicación, de las organizaciones de la sociedad civil, de las universidades. Vemos que el enfoque que debe tener los objetivos es abierto y participativo. Y acá vemos una relación directa entre los objetivos particulares de la Agenda 2030 y los derechos humanos que ya están en vigencia, y que todavía tenemos grandes falencias para cumplirlos, pero también oportunidades para poder avanzar hacia ello. Un poco trabajar la agenda
disculpen, un poco trabajar la Agenda 2030 implica reorientar los recursos hacia estos fines, y por eso se vuelve fundamental, porque la cooperación internacional y los fondos y las estrategias que establezcan los países y los organismos internacionales y los bancos de desarrollo y demás están orientados incluso en la Agenda 2030, así que eso nos debería de permitir poder lograrla sin duda alguna, y también lograrla implica que, bueno, todas y todos nos veamos comprometidos en la causa, ¿no? Así que, bueno, hay un nexo muy directo entre los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible, y si nosotros, por ejemplo, analizamos en particular lo que implica las ciudades, digamos, vemos acá una cuestión muy directamente relacionada a los derechos humanos en este contexto, que tienen que ver con la accesibilidad al transporte, a las instalaciones y a los servicios básicos, el derecho a participar de la vida cultural, el derecho a una vivienda digna, gran trabajo por delante tienen las ciudades respecto a este punto. Bueno, también respecto al tema de transporte y de servicios, ¿no? Y la protección ante desastres naturales, que de alguna forma se vincula a la gestión de riesgo de desastre, de alguna forma no implica directamente la gestión de riesgo de desastre. Así que en cada uno de los objetivos nosotros vamos a encontrar una interrelación directa con los derechos humanos. Algo que para mí es interesante, incluso implica un cambio de paradigma, es abordar la pobreza desde formas multidimensionales, ¿no? Cuando a nosotros nos preguntan cuál es el principal problema ambiental del mundo, sin duda alguna es la pobreza. ¿Cuál es el principal problema económico del mundo? Sin duda alguna es la pobreza. ¿Y cuál es el principal problema social del mundo? Sin duda alguna es la pobreza. O sea, en todas las dimensiones del desarrollo sostenible, el principal problema es y va a seguir siendo la pobreza hasta que logramos erradicarla en su totalidad. Así que ahí tenemos que poner el foco de la agenda del desarrollo. No podemos concebir un desarrollo sostenible con personas viviendo en vulnerabilidad y en situación de pobreza. La Agenda 2030 aborda la pobreza desde la multidimensionalidad, es decir, que trabaja sobre particularmente lo que es el índice de pobreza multidimensional, que tiene tres aristas o tres dimensiones de consideración, que son la salud, la educación y la calidad de vida. Acá está desarrollado, no vamos a introducirnos mucho en esto, pero sí queremos que sepan que no hablamos de pobreza solamente considerando la cantidad de recursos que tiene una persona de forma diaria, cantidad de recursos que tiene acceso de forma diaria, como es $1,9 para estar en situación de pobreza y $1,25 para estar en situación de extrema pobreza o indigencia, sino que hablamos de un análisis mucho más integral y que es lo propio que propicia la Agenda 2030. No hablamos de temas de nutrición, de mortalidad infantil, de años de escolaridad, de asistencia a la escuela, de acceso a los servicios básicos como es la electricidad, el agua potable, el saneamiento, ¿no? Poder potenciar y poder generar bienes propios y tener la vivienda. Hablamos de esto cuando hablamos de pobreza en el marco de la Agenda 2030. Entonces, sin duda alguna, abordar los temas de educación va a ir aportando a la eliminación de la pobreza, abordar los temas de nutrición va a ir aportando a la eliminación de la pobreza, tener acceso al agua potable, un derecho humano, implica poder abordar y dar solución concreta a los temas de la pobreza. Así que esta imagen, este trabajo multidimensional de la pobreza es fundamental en el marco de la agenda, y es así que podemos ir abordándolo. Así que es más que interesante que lo tengamos presentes y que también muchas de estas cuestiones se ven representadas en las ciudades. Bueno, en concreto y en definitiva, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Son 17 objetivos que se plantean con el objetivo de transformar nuestro mundo y que esperamos poder alcanzar a través del desarrollo concreto de sus 169 metas, y esto acompañado de un sistema de evaluación, de progreso, de análisis, de monitoreo, de seguimiento que implican los indicadores. Nosotros tenemos que dar pasos agigantados en el seguimiento de las políticas públicas, de nuestras campañas, de nuestras acciones, de nuestros proyectos, tanto desde el Estado como de la sociedad civil, el sector privado. Tenemos que manejar un sistema de indicadores de seguimiento, monitoreo y evaluación para poder ver en concreto qué pasos vamos dando y dónde tenemos que hacer mayores esfuerzos respecto de las metas vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Seguramente cada una de las instituciones va a tener sus propias metas vinculadas a la agenda, quizá no puedan abordar todas, pero sepan, y es el mensaje que dijimos antes, pero volvemos a hacer hincapié, de que abordar unas de sus metas, uno de sus objetivos o trabajar respecto a algunos de sus indicadores implica de alguna forma, tanto directa o indirectamente, estar aportando
a la totalidad de la agenda y a sus objetivos y a sus metas. Así que es fundamental que en aquella meta o en aquel indicador donde nosotros tengamos más conocimientos, experiencias o podamos gestionar, lo hagamos sin duda alguna porque estamos generando un beneficio total en lo que es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Bueno, los objetivos nosotros somos muy conscientes de que son de todos y todas, y son para todos y todas, ¿no? Hoy más que nunca tenemos que trabajar de forma articular el cumplimiento de la Agenda 2030, entonces tenemos que involucrar a todos los sectores y actores de la sociedad. Por ejemplo, la legislatura está generando este proceso formativo, los parlamentos son parte de esto, así que los vemos con muy buenos ojos que inicien estos espacios formativos y que los puedan replicar y bueno, motivar a más personas a que se sumen a estos procesos. También son de los jóvenes, de las universidades, de los municipios, de los partidos políticos, de los sindicatos, de los medios de comunicación, todos tienen un espacio para poder aportar dentro de la Agenda 2030 y de alguna forma yo creo que todos tenemos obligaciones en la medida que también tenemos representaciones institucionales y tenemos una incidencia en la sociedad. Entonces, si logramos que más personas, más instituciones se vinculen con la agenda, va a ser mucho más fácil aquel sendero en el cual vamos a ir trabajando en el cumplimiento de sus metas y sus indicadores. Tenemos que ir dando pasos concretos en esto y sin duda que vamos a ir mucho más rápido y mucho mejor si lo hacemos de forma colectiva. Bueno, los objetivos tienen metas bien concretas, que algunas todavía tenemos que analizar y repensar y ser creativos para encontrar sus soluciones. Pero bueno, lo interesante de esto, para que tengan conocimiento y para que también puedan hacer un seguimiento en sus lugares de trabajo, donde viven, o que puedan poder generar, digamos, esta interconexión de la agenda, tenemos metas que deben ser cumplidas al presente año, al 2020, por ejemplo, la de reducir la meta 3.6 de salud y bienestar, reducir al 2020 la mitad, reducir, perdón, a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo, o la meta 6.6 de agua potable y saneamiento, de aquí al 2020 proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, los bosques, las montañas, los humedales. Sin duda alguna, quizá en alguno de sus objetivos nosotros sentimos al menos que estamos bastante alejados, pero bueno, involucrémonos con las metas que se cumplen, que se deben de cumplir este año, veamos qué es lo que nos falta para poder abordarla y por qué no se pudo cumplir. Y eso nos va a dar indicios y nos va a dar herramientas para poder pensar cómo logramos llegar al 2030 con todas estas metas y estos objetivos cumplidos, ¿verdad? También tenemos metas al 2025, como la de vida submarina, el ODS 14.1, su meta, de lograr prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. Tenemos metas cualitativas y metas cuantitativas. Cualitativas es reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos. Aquí todavía tenemos que generar un proceso de innovación, de creatividad para poder abordar con soluciones concretas estas cuestiones. Entonces, si somos más, podemos pensar mejores soluciones a estas situaciones y convocar, bueno, a quienes ya vienen trabajando sobre estas temáticas. Sin duda alguna, eso es fundamental. Y también hay metas cuantitativas de cuántos, de qué cantidad hablamos, ¿no? Y por ejemplo, una de ellas es la meta 7.1 de energía asequible y no contaminante, que busca garantizar el acceso universal a los servicios energéticos asequibles, fiables y modernos al 2030, y eso implica en concreto brindar electricidad, ¿no? Tomando como parámetro su indicador, brindar electricidad a todos los hogares del mundo, y ahí hablamos de lograr el acceso a este bien por 1.000 millones de personas en el mundo que todavía no tienen, 30 millones en América Latina y más de 2 millones de personas, disculpen, en Argentina. Bueno, los ODS, además de tener metas, estamos yendo de arriba hacia abajo, vimos los objetivos, cuáles son estos 17 objetivos, vimos algunas de sus metas, cada objetivo tiene una serie de metas y también de submetas que se plantean en particular, y esas son 169 y también viene acompañado de sistema de indicadores. Cada uno de los objetivos a través de sus metas tiene sistema de indicadores. Ahora, la realidad es que todavía falta mucho trabajo respecto a indicadores,
se dividen en 3 categorías, 1, 2 y 3. Si fuese un sistema semáforo sería rojo, amarillo y verde, es decir que en la categoría 1 encontramos aquellas metodologías de información que están fuertemente validadas, que se encuentran aprobadas, que tienen información disponible que permite poder generar esos indicadores y poder trabajar esa metodología. También está la categoría 2, que digamos son metodologías aprobadas, pero que todavía tiene deficiente desarrollo en los países, es decir, que no hay información que la satisfaga respecto de poder generar estos mecanismos. Entonces ahí hay un trabajo muy importante por delante, y también hay indicadores que todavía no disponen de metodología o normas establecidas internacionalmente, que se están probando y desarrollando. Hay una movilidad constante entre los indicadores, hay indicadores que pasan de categoría 2 a categoría 1, hay indicadores de categoría 1 que lamentablemente bajan de categoría por diferentes situaciones de acceso a la información, pero lo importante, bueno, es saber que existen, poder aportar en ese sentido. Hay mucho trabajo por delante respecto al tema de evaluación, seguimiento, monitoreo de la Agenda 2030, incluso todavía se siguen generando grupos de trabajo y financiamiento para poder generar estos mismos mecanismos de seguimiento. No hay indicadores perfectos, ya lo dice la propia agenda, e incluso si nosotros vemos en particular la dimensión ambiental de los objetivos de desarrollo sostenible, es que todavía tenemos que generar indicadores sustanciales para poder abordar aquellas metas allí planteadas, pero en ninguno de los 17 objetivos encontramos indicadores perfectos, sino que están todos en constante trabajo y evaluación, ¿verdad? Y mejoramiento. Para nosotros es fundamental trabajar sobre el tema de indicadores, porque es allí que vemos que nos permite hacer un análisis de la realidad y ver dónde enfocar los esfuerzos, ¿no? Trabajar los objetivos implica que nosotros también podemos llevarlos al territorio, y llevarlos al territorio implica, bueno, hacer mapas parecidos a este que digamos, se relaciona o representa, perdón, el ODS 6 de agua limpia y saneamiento. Imagínense este mapa llevado, por ejemplo, a Argentina respecto, bueno, de dónde hemos alcanzado el acceso al agua limpia y el saneamiento como objetivo general, y dónde tenemos importantes desafíos pendientes por delante o desafíos significativos. Bueno, aquí vemos que ningún país del mundo ha logrado el acceso universal al agua limpia y al saneamiento, que si yo fuese un organismo de cooperación internacional, por ejemplo, pondría el foco en Asia y en el continente africano. Pero bueno, digamos, los indicadores nos permiten poder tomar decisiones, poder ir viendo el grado de seguimiento, avance y cumplimiento de la agenda, e insistimos ver dónde poner los esfuerzos para lograr que las personas puedan acceder a estos servicios, en el caso particular del ODS 6 de agua, ¿verdad? Los países trabajan los ODS de forma voluntaria, son no vinculantes, esto es algo importante para considerar, y también tienen un sistema de reportes voluntarios que se llaman informes nacionales voluntarios que hacen los países a las Naciones Unidas, y de acá se toma la información que después se ve representada en los informes nacionales. Este año, el 2020, es un año en el cual muchos países han presentado informes. Acá ponemos algunos: el de Argentina, que salió hace poco, también el de Costa Rica, el de Perú, el de Panamá. Los ponemos porque está bueno analizar los informes, hacer un seguimiento a través de ellos, reportar a los estados, acompañar a los estados en estos procesos que marcan. Estos informes pueden ir acompañados de información ciudadana, de información del sector privado, de otros organismos del sector público, de los parlamentos, de los gobiernos subnacionales. Bueno, acá hay mucho trabajo por delante, y también es un sistema en el cual nos permite ver dónde están enfocándose los esfuerzos de los estados, dónde podemos aportar, dónde queremos que haya una mayor participación ciudadana, o dónde son los temas que queremos que, bueno, sean abordados de forma mucho más expeditiva. Así que aquí hay un trabajo por delante y también un mecanismo muy concreto y efectivo de participación ciudadana. Y también ya tenemos el informe 2020 respecto del avance de la agenda a nivel internacional. Este informe lo presenta todos los años las Naciones Unidas en el foro de alto nivel respecto de la Agenda 2030. Lamentablemente veníamos con indicadores y cuestiones que no estábamos cumpliendo, incluso según el ritmo del informe pasado, del informe 2019 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, íbamos a llegar al 2030 con un 6% de personas viviendo en situación de pobreza. Entonces, bueno, eso nos demostraba los objetivos que
que teníamos por delante, ¿no? Los compromisos que teníamos que fortalecer. Y el informe actual, bueno, tiene un parámetro diferenciador respecto del impacto que está teniendo y que va a tener la pandemia del COVID-19. Entonces creemos que el informe expresa, no es que creemos, sino que el informe en concreto expresa que millones de personas van a caer en situación de pobreza. Va a haber un grupo de subempleados o desempleados importante, con altos índices de vulnerabilidad en lo laboral. Eh, bueno, va a haber personas que van a caer en situación de indigencia y extrema pobreza, graves situaciones respecto de los barrios marginales, los niños y los niños y las niñas afectados por esta situación respecto a los temas de alimentación, de salud, de servicios sanitarios, ¿no? El efecto que ha tenido la pandemia sobre la escolarización de millones de niños y niñas a lo largo del planeta. Bueno, la realidad es que encontramos estos análisis que sin duda alguna, por lo menos desde nuestra perspectiva, nos convoca a la acción y a participar de los procesos que implican, bueno, poder abordar estas situaciones y encontrar soluciones trascendentales para poder transformarlas en positivas, ¿verdad? Bueno, estamos, como ya dijimos previamente, estamos en una cuenta regresiva. Tenemos 10 años para lograr la Agenda 2030, incluso yo creo que menos en el marco actual de la pandemia, que va a dejar lamentablemente situaciones muy, muy conflictivas en la sociedad. A principios de este año, Naciones Unidas lanzó lo que es la década de acción por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Básicamente implica en la próxima década poder concretizar estos objetivos y comprometer a todos y a todas en el cumplimiento de lo mismo. La década de acción trabaja sobre movilizar a todo el mundo y en todas partes, y acá es donde volvemos a convocar a todos los sectores y actores a que tomen una participación activa en el proceso de los objetivos globales. Exigir acción a aquellos que toman decisiones con los recursos de los ciudadanos y las ciudadanas. Acá tiene una función muy particular él y los estados, pero también creemos que hay otras instituciones que funcionan con aportes de los ciudadanos, como son las universidades, como también son las empresas. Nosotros podemos exigirles a través de nuestros sistemas de voto, pero también de nuestro sistema de compra, la cadena de abastecimiento, que tengan un mayor compromiso y poner en la acción respecto del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y también asumir el compromiso de acompañar a todos aquellos que deseen hacerlo, de sumarlos a este desafío y a este trabajo internacional y enorme y trascendente que implica lograr el desarrollo sostenible. Y es ahí donde nosotros, como ciudadanos, como ciudadanas, como profesionales, como representantes institucionales, tenemos que trabajar en diseñar nuevas, innovadoras soluciones para poder abordar los problemas que vivimos en la actualidad y que tienen una representación en la Agenda 2030. La década de acción por los Objetivos de Desarrollo Sostenible trabaja en 3 niveles, dice que hay que promover acciones en 3 niveles, a nivel mundial, buscando mayor liderazgo, recursos y soluciones más inteligentes. Esto es algo muy vinculado quizás al rol de las naciones dentro del proceso de trabajo de la Agenda 2030. Acciones por parte de las personas, incluyendo la participación de la juventud, la sociedad civil, propiciando también liderazgos y avanzando en lo que implica una transformación social, pero también aumentar la participación ciudadana y todo lo que ello se refiere. Y también algo fundamental y destacado en el marco de este proceso formativo, lo que son las acciones a nivel local, ¿no? Que eleven el protagonismo de las instituciones y organizaciones locales, sabiendo del rol fundamental que las ciudades tienen y tendrán en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Más del 65% de los objetivos de desarrollo sostenible solo se va a lograr con el aporte, con el compromiso y con el cumplimiento de la agenda por parte de las ciudades, de los gobiernos subnacionales, de los territorios. Así que ahí tenemos una nueva convocatoria central al rol y al sistema de gobernanza de las ciudades y queremos trabajar sobre ello. Y acá vamos a hacer una pequeña reflexión de datos y de información respecto a lo que son las ciudades. Sabemos que más de la mitad de la población mundial actualmente vive en ciudades,
que en estas ciudades 1 de cada 7 personas vive en situación de pobreza y 1 de cada 4 vive en situación de hacinamiento, que las ciudades son responsables de buena parte del consumo mundial, entre el 60 y 80% de la energía se consume allí, se consumen también el 75% de los recursos naturales y se generan más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero generadoras fundamentales del cambio climático. Sabemos que vivimos en un mundo completamente urbanizado, bueno, las ciudades ocupan solamente el 3% del total de la Tierra a nivel mundial, pero congregan más del 50% de la población. En el caso de América Latina y el Caribe en particular, ya estamos hablando de una región altamente urbanizada, llegando al 70%, y en Argentina en particular es el 92%, viviendo en el 1,2% del territorio. También sabemos que América Latina congrega la mayor cantidad de megaciudades, es decir, ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes, y eso es una megatendencia de desarrollo también. Esto no es algo que va a retroceder, la gente va a seguir viviendo y desarrollándose en las ciudades, y las ciudades van a tener que empezar a transformarse y a poder incluir a todas estas personas que van a estar viviendo en estos espacios, ¿no? Acá vemos un mapa bueno, que muestra cómo nuestra región en particular es altamente urbana, y en particular Argentina, ¿verdad? Los colores acá son muy claros respecto de esto. Y también es una megatendencia de desarrollo que la población va a seguir, la población que vive en ciudades, bueno, la población va a seguir creciendo, va a seguir aumentando, pero la población que vive en ciudades en particular también, y se prevé que pueda llegar hasta el 60% al finalizar esta década. Y los números, bueno, muestran que tenemos que dar pasos enormes en poder generar ciudades inclusivas, resilientes, para poder abordar esta cantidad de población que va a vivir, y también los desafíos que implican respecto de las otras cuestiones de las dimensiones del desarrollo sostenible. No solamente las personas, sino también, bueno, todo lo que se implica el acceso a la educación, la salud, la igualdad de género, porque las ciudades están construidas a través de la desigualdad, y ahí hay un trabajo muy fuerte por delante, el tema de acceso al transporte, bueno, y también un consumo mucho más responsable, mucho más eficiente de los recursos naturales y de una economía, porque también sabemos que en las ciudades se genera la mayor parte del Producto Interno Bruto de los países. Trabajar en una economía del bien común, ¿verdad? Aquí está muy concretamente el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles representados en la Agenda 2030. Acá están las metas particulares de este objetivo, que tiene que ver con, bueno, el acceso a vivienda y a servicios básicos, principalmente en los barrios marginales, acceso al sistema de transporte seguro, asequible, accesible y sostenible. Trabaja sobre temas de seguridad vial, trabaja en algo que es fundamental, que implica una urbanización inclusiva y sostenible, y la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integrada y sostenible de los asentamientos humanos, proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo a través de la gestión de las ciudades, reducir significativamente el número de muertes causadas por desastres. Sabemos que el impacto de los desastres naturales es muy fuerte en las ciudades, porque es allí donde viven más de la mitad de la población mundial, entonces el impacto es mucho más grande y numérico. Tenemos que lograr reducir la huella ambiental de las ciudades, trabajando temas también de calidad de aire, de la gestión de los desechos municipales. Acá entran cuestiones muy multidimensionales, como puede ser la producción y el consumo responsable. Bueno, lograr el acceso a zonas verdes y a espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Esto tiene que ver también con temas de la igualdad de género en el marco de las ciudades, y la seguridad de los niños y las niñas y las mujeres en particular como factores de riesgo en estos espacios, ¿verdad? También la realidad para nosotros es que durante los últimos años las ciudades han ganado un espacio muy fuerte en la agenda, y para brindar un caso muy concreto queremos citar el desarrollo de lo que fue en 2015, mismo año en el cual surgieron los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible, algo que es más que interesante, y mismo año también donde salió la encíclica Laudato Si. En el Acuerdo de París en 2015, antes de que los estados firmen el Acuerdo de París, 1000 ciudades de todo el mundo se juntaron
en Francia para poder abordar la agenda del cambio climático. Eso para nosotros fue fundamental, fue un hito en el fortalecimiento y en el desarrollo de las ciudades, porque es allí donde se vio realmente el impacto de las mismas y cómo las ciudades también se comprometen con estas causas. Hoy son las ciudades, incluso consideramos nosotros, las que más están aportando en estas temáticas, y es allí donde debemos fortalecer el camino, ¿no? Sin duda alguna, los recursos internacionales, la cooperación, los foros y los proyectos internacionales, los fondos y demás están mirando cada vez más a las ciudades, así que están ganando un terreno más que importante y nosotros queremos que ese proceso continúe, porque, bueno, sin duda alguna, allí hay un eje gran transformador. Bueno, también sobre temas de cambio climático, por ejemplo, en octubre del 2018, el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, lanzó un informe llamado Calentamiento Global a 1,5 grados, que es un poco la meta que se busca a través del Acuerdo de París, forzar acciones que permitan poder lograr que el calentamiento no supere los 1,5 grados centígrados. Eso es algo muy concreto que se busca. Y en este mismo informe del IPCC, bueno, anuncia que tenemos 10 años para lograr estos avances y estos cambios en nuestro sistema de vida y de producción para poder adaptarnos y mitigar el cambio climático. Para ello debemos, bueno, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y pone metas al 2030 y al 2050, y si ustedes recuerdan lo que dijimos previamente, las ciudades generan más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces sin duda alguna tenemos que comprometer en estas metas y en estos objetivos, y en particular los temas de cambio climático, tenemos que comprometer a las ciudades, tenemos que poner el foco en ciudadanos vulnerables y carentes de recursos, y muchos de ellos viven en las ciudades, y tenemos que lograr en concreto los objetivos de desarrollo sostenible, y dentro de estos objetivos también aparece un eje orientado concretamente a ciudades, con lo cual todo nos indica que las ciudades son un verdadero eje transformador y aportante a lo que es el concepto de desarrollo sostenible. Y si nosotros analizamos este mismo informe que veíamos previamente, el informe hacía hincapié en 7 subsectores, digamos, para poder focalizar la transformación y ser efectivos a la hora de reorientar los recursos y generar el impacto positivo que se busca. Y en esos sectores o subsectores que busca focalizar la transformación, habla de energía, sin duda alguna. La mayor cantidad de energías, ya lo vimos, se consume en ciudades. Habla de transporte, sin duda el transporte gira en torno al desarrollo de las ciudades y es parte fundamental del mismo. Busca transformar las ciudades para poder enfrentar las situaciones del cambio climático y reducir el impacto del mismo. Entonces ya en concreto hablamos de la ciudad como un eje transformador. Hablamos de edificios y hablamos de industria, sin duda alguna eso se vincula con el desarrollo de las ciudades. También hablamos de producción agrícola y uso del suelo, pero de las 7 subcategorías, 5 se vinculan directamente a ciudades, y una de hecho es concretamente la transformación en las ciudades, ¿no? Las ciudades sin duda también tienen grandes desafíos por delante respecto de la urbanización, que implica básicamente un punteo esto de lo que aparece en los objetivos, de lo que aparece en la nueva agenda urbana, que surgió allí en Quito en el 2016, que es algo importante para también abordar el tema de ciudades. Tenemos desafíos por delante que tienen que ver con la urbanización sostenible, con la construcción sostenible de viviendas. Todavía falta construir el 60% de los hogares que se van a precisar para que la gente viva en las ciudades. O sea, al ritmo del crecimiento poblacional que están teniendo las ciudades, va a haber una gran demanda de construcción, una gran demanda de viviendas, y es ahí donde podemos hacer transformación también respecto del uso de los recursos naturales, de la eficiencia energética, de las energías renovables, de la urbanización sostenible, de la construcción sostenible, ¿no? Para, bueno, poder lograr acciones concretas que vayan en favor de la calidad de vida de las ciudades y de las personas que habitan en ellas, ¿no? También desafíos de inclusión social, de géneros y diversidades, el acceso al transporte público, la transformación en favor de una movilidad sostenible, baja en emisiones, baja en carbonos, movilidad eléctrica, híbrida y demás. La reducción de residuos es fundamental en las ciudades como principal foco de consumo, también genera
grandes cantidades de residuos que tenemos que abordarlo a través de procesos de reciclado, de reutilización, una valorización de los mismos, mejorar la calidad del aire, el acceso a los espacios públicos y verdes, la planificación del crecimiento y el desarrollo de las ciudades. Nosotros podemos planificar qué ciudades queremos, cómo la queremos, y también planificar a futuro cómo va a ser la ciudad en la cual vivan las personas que vienen, ¿no? Ahí también hay un verdadero análisis y un verdadero proceso concreto de aporte significativo, tanto para las presentes como para las futuras generaciones. Así que estos son algunos de los desafíos, seguramente ustedes puedan encontrar más, incluso saliendo de este proceso formativo finalizado, encuentren un montón de desafíos por delante, pero bueno, lo que queremos es invitarlos a que construyamos las soluciones, las acciones y las políticas y los proyectos para abordarlos de forma conjunta. Algo interesante dentro de la Agenda 2030 es esta posibilidad de poder localizar los objetivos, es decir, tomar el marco internacional de los objetivos globales que representan los ODS y poder llevarlos en concreto al territorio, ¿no? Este proceso se llama localización, que tiene que ver con considerar los contextos subnacionales en el logro de la Agenda 2030, desde el establecimiento territorial de los objetivos y las metas, hasta la determinación de los medios de implementación y el uso de indicadores para medir y monitorear el progreso hecho, ¿no? La Agenda 2030 puede tener su propia agenda a nivel territorial, poner el foco en aquellas situaciones que realmente son preocupantes para las ciudades y las ciudades en particular, porque seguramente también haya situaciones que no compartan, no sé, por ejemplo, Buenos Aires con Ciudad de México, y hay situaciones que sí. Bueno, la idea es que tomando la Agenda 2030 y esta herramienta que implica los ODS, bueno, las ciudades puedan localizar los objetivos y planificar sus intervenciones en ese marco más concreto y territorial, ¿no? Hay varios informes, hay varios documentos, hay varias guías que acompañan esta acción de localización y que ustedes pueden tener acceso. Acá citamos algunas, pero bueno, es más que interesante tenerlo presente, de que hay metodología para poder hacerlo, para poder localizar los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, bueno, contarle que nosotros, los promotores ODS, la Red Internacional de Promotores ODS, es un movimiento que está comprometido con la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible que se ve representada a través de la Agenda 2030 de los ODS, que trabajamos como movimiento involucrando a la mayor cantidad de sectores y actores, personas, ciudadanos y ciudadanas, en poder trabajar y transitar este sendero del desarrollo sostenible. Agradecemos, como siempre, estos espacios que se generan y que nos invitan, porque creemos que el primer eslabón para poder seguir avanzando en lo que es la conquista de la Agenda 2030 tiene que ver con la sensibilización. Nosotros somos promotores con la idea de lograr que más personas se sumen al desarrollo sostenible, y lo primero que hacemos es sensibilizar. Es brindar estos conocimientos, es transmitir la agenda de una forma en cual todos podamos vernos involucrados y participando de forma activa en el cumplimiento de la misma. Así que bueno, queremos invitarlos, si aún no lo son, a formar parte de este movimiento. Queremos invitarlos a acompañarnos en lo que es una de nuestras iniciativas más grandes, que es el Manifiesto Ciudadano por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sabemos que tenemos que trabajar de forma articulada para poder lograr la agenda, que esto no tiene que quedar solamente en manos de un sector o de un actor, sino que tenemos que comprometernos todos, y nosotros como ciudadanas y como ciudadanos manifestamos que queremos trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que queremos acompañarlos, que queremos poner nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra vocación, nuestro profesionalismo en favor del desarrollo sostenible y de los ODS. Así que el manifiesto es esto, es una declaración de valores, es una declaración de interés, de que estamos comprometidos con la causa y que vamos a acompañar todos los procesos que se enmarquen a través de ella, y que vamos a poner nuestras manos para poder aportar en concreto al cumplimiento de la Agenda 2030. Hay un decálogo de acción donde se involucran temas bueno, promover los objetivos, compartir experiencias, generar espacios participativos, acompañar el diseño de políticas públicas, acompañar a los jóvenes que están trabajando el tema de la agenda y principalmente aquellas soluciones que permitan solucionar los problemas que en ellas se ven representadas, transmitir habilidades y capacidades para poder generar y abordar el desarrollo sostenible, porque como sabemos, el desarrollo sostenible implica un proceso de transición, y los procesos de transiciones no son sencillos, no son fáciles. Tenemos que desarrollar habilidades y capacidades para poder hacerlo. Eso tiene que ver también con el incentivo y con la generación de procesos formativos, pero algo que a nosotros nos parece fundamental
y que lo manifestamos así como el eslogan o como la bajada a terreno del Manifiesto Ciudadano, que es que solamente de forma articulada, de forma unida, de forma conjunta, nosotros lograremos realmente alcanzar el desarrollo humano integral y sostenible que implica la Agenda 2030. Solamente de forma conjunta es que podremos hacerlo, ¿no? Y también la realidad es que los temas que se ven representados en la Agenda 2030 no son problemas nuevos, sino que en realidad son problemas viejos que vivimos hace bastante tiempo y por ello se ven representados allí como prioridades. Lo que sí es nuevo es la forma en la cual nosotros podemos abordarlos. Podemos abordarlos de una forma integral, con un enfoque en derechos humanos, con un análisis mucho más descriptivo de lo que es la multidimensionalidad de la agenda del desarrollo. Podemos abordarlos de una forma transformadora y de hecho creemos que es una de las últimas oportunidades que vamos a poder tener para realmente transformar este mundo. Y lo nuevo de abordar esta agenda tiene que ver con bueno, ser creativos y trabajar esa creatividad de forma colectiva, promover la innovación para poder trabajar estos problemas que son complejos y que venimos arrastrando hace bastante tiempo. Tenemos que generar nuevos liderazgos para poder enfocar soluciones en el marco de la agenda y poder incentivar a que participen más sectores y actores. El liderazgo tiene que ver con involucrar a otros actores de la sociedad, a las fuerzas vivas para que realmente acompañen el proceso, pero no solamente acompañen, sino que apliquen lo que dice arriba, la innovación y la creatividad para las soluciones, y sin duda alguna no podremos lograr eh, abordarlos de forma atomizada. Tenemos que trabajar en la unidad, tenemos que trabajar de forma colectiva, tenemos que romper ese paradigma del individualismo y pasar a la cooperación. Eso es fundamental. La generación de asociaciones y de alianzas es uno de los objetivos de la Agenda 2030 y es lo que nosotros principalmente promulgamos y promovemos. Y quizás algo que a nosotros nos parece interesante también es que muchas veces los problemas que queremos abordar son realmente complejos y eso es algo que nosotros vamos a ver en las ciudades, es decir, cómo logramos que las construcciones en las ciudades sean sostenibles, o que las ciudades sean sostenibles, resilientes, inclusivas, cómo logramos que todo el mundo tenga acceso a los servicios públicos, al transporte. Bueno, la verdad que son problemas extremadamente complejos, pero creemos que podemos abordarlos con acciones simples, innovadoras, creativas, efectivas, y sistémicas. Esto tiene que decir una sucesión de hechos concretos, incluso pueden ser pequeños, hacia un fin particular. Quizás nosotros no podamos cambiar de un día para otro el transporte público y que el transporte sea bajo en emisiones, pero sí, si empezamos a dar pasos concretos, acciones muy concretas en favor de ello, vamos a llegar a un momento en el cual el transporte sea bajo en emisiones, por dar un caso concreto, ¿no? Y eso implica desarrollar estas acciones de forma sistémica, una detrás de otra, para poder abordar esos problemas extremadamente complejos. Debemos construir sobre las ideas de los demás. Eso es nuestro espíritu de trabajo, de que de pronto hay ideas y hay ideas que ya están en funcionamiento o hay ideas que están planeadas. Bueno, analizarlas, ver qué se puede mejorar y aportar en eso porque así nos hace mucho más eficiente en el tiempo, que es algo que, digamos, nos va restando posibilidades de transformación y ser mucho más efectivos y colaborativos en los procesos de aplicación. Ahí es donde hay un verdadero eje transformador también para poder lograr la conquista de la Agenda 2030. Necesitamos ideas acompañadas de acciones. Acá no solamente queremos la crítica o los comentarios o los aportes en palabras, sino que decimos, bueno, perfecto, queremos avanzar en lograr que las ciudades tengan mayor acceso, los ciudadanos y las ciudadanas de las ciudades tengan mayor acceso a los espacios verdes. Bueno, ¿cómo lo hacemos? No solamente cuáles son las ideas, sino cuáles son las acciones que tenemos que diseñar para poder avanzar hacia ello, porque bueno, las ideas en general se las lleva el viento y las acciones quedan. Y siempre, siempre, siempre debemos abordar las soluciones y las acciones que dijimos previamente en equipo, ¿no? Creemos que el trabajo articulado, mancomunado, es una verdadera respuesta también a las demandas que tenemos y a los problemas que tenemos que abordar. Así que el trabajo en equipo es fundamental para poder dar soluciones concretas a estas temáticas que nos preocupan y nos ocupan.
Acá están todas nuestras redes, los invitamos a seguirnos, a acompañarnos, tenemos podcast, estamos en la mayoría de las redes sociales, en la página web pueden encontrar mucha información y también cómo aplicar para ser promotores. Queremos invitarlos y a sus instituciones también a que nos acompañen en este proceso, porque cada día somos muchos más los que estamos comprometidos con la agenda y eso nos da la muestra de que vamos a poder lograr la agenda en medida que podamos involucrar a más personas y sabemos bueno, que estamos dando pasos muy fuertes respecto de eso, así que tenemos un espíritu en el cual creemos que sí es posible lograr la Agenda 2030 y estamos trabajando detrás de ello. Muchas, pero muchas gracias a todas y a todos. Esperamos que esto haya sido de interés y muchos éxitos en los subsiguientes encuentros y procesos formativos en el marco de esta capacitación integral. Muchas gracias.